Welcome. Bienvenidos a Ecos Siniestros. Hoy presentamos El ascenso de la desesperanza. Jens Valtier, un hombre de avanzada edad, caminaba lentamente por los pasillos impecables de su laboratorio, sus pasos resonando en el silencio aséptico del lugar. A simple vista, podía parecer un anciano frágil y amable, con su cabello canoso bien peinado y sus modales refinados. Pero detrás de esa apariencia tranquila, se ocultaba un ser profundamente perturbado, consumido por una obsesión que había moldeado cada aspecto de su existencia, el dominio sobre la vida y la muerte. Desde su juventud, Valtier había soñado con desafiar las leyes de la naturaleza, anhelando no solo la inmortalidad, sino la fuerza de las bestias. Era un anhelo que lo devoraba, que le susurraba en la oscuridad, empujándolo a realizar los más oscuros experimentos en nombre del progreso científico. Su empresa, una gigantesca corporación de biotecnología, le otorgaba los recursos ilimitados que necesitaba, sin hacer preguntas. Los directores estaban demasiado complacidos con sus resultados, sin sospechar que esos mismos logros los llevarían a una pesadilla inimaginable. En su laboratorio, escondido en lo más profundo de las instalaciones, Valtier había comenzado a experimentar con fármacos y trasplantes, reemplazando partes de su envejecido cuerpo con nuevos órganos y tejidos, injertos que él mismo había desarrollado. Estas modificaciones lo acercaban, paso a paso, a su objetivo final, convertirse en una criatura inmortal, una máquina de vida eterna que pudiera dominar no solo la muerte, sino la fuerza brutal y primordial que él llamaba la fuerza histérica. Aquella fuerza, según sus teorías, estaba enterrada en los rincones más oscuros de la psique humana, un vestigio de nuestros ancestros más salvajes. Pero Valtier no estaba solo en su viaje. Utilizaba a otros como peones en su juego mortal, experimentando con sujetos de prueba, voluntarios desprevenidos que, atraídos por promesas de cura para enfermedades terminales, se sometían a sus oscuros tratamientos. Estos desafortunados pronto se encontraban atrapados en un infierno de dolor y locura, sus cuerpos desgarrados por la adrenalina y el terror que Valtier les inyectaba, todo en nombre de la ciencia. Una noche, mientras trabajaba en uno de sus experimentos más arriesgados, Jens se detuvo un momento para observar a su último sujeto de prueba, un joven de apenas 20 años que, hasta hacía poco, había estado lleno de esperanza. Ahora, sus ojos desorbitados y su boca abierta en un grito silencioso contaban una historia diferente, la de una mente que había sido llevada al borde del abismo. Valtier lo observaba, impasible, mientras las cifras en sus monitores parpadeaban, señalando el rápido deterioro del sujeto. En ese instante, algo en su mente se rompió definitivamente. Recordó la época en la que él mismo era un niño, un ser frágil y temeroso, víctima de la crueldad de aquellos que lo rodeaban. La memoria se apoderó de él, llevándolo de vuelta a un tiempo en el que su único refugio eran sus sueños de venganza y poder. Era un niño enclenque, siempre al borde de la enfermedad, con una constitución tan frágil que apenas podía participar en los juegos de otros niños. Su padre, un hombre severo y sin compasión, lo despreciaba por su debilidad, viéndolo como una vergüenza para la familia. Los golpes eran tan comunes como los días, y Valtier aprendió rápidamente a esconder su dolor, a convertirlo en un fuego frío que ardía dentro de él. Su madre, débil y sumisa, no hacía nada para protegerlo, y él se encontraba solo en un mundo hostil. Cada noche, encerrado en su pequeño cuarto, soñaba con un poder que lo liberara de su miseria. Fantaseaba con ser fuerte, con tener el control absoluto sobre aquellos que lo habían lastimado. Con el tiempo, esos sueños infantiles se convirtieron en su única realidad, una realidad que, años más tarde, lo llevaría a convertirse en el monstruo que ahora era. Volviendo al presente, el demente investigador sonrió para sí mismo, una sonrisa sin rastro de humanidad. Había llegado tan lejos desde aquellos días, y ahora estaba más cerca que nunca de alcanzar su meta. Mientras observaba al joven morir ante sus ojos, supo que estaba listo para el siguiente paso. Ya no era simplemente un científico, sino el propio instrumento de su experimento, un hombre que había dejado de lado cualquier vestigio de moralidad en su búsqueda de la perfección. La última chispa de cordura que le quedaba se extinguió en ese momento, reemplazada por un frío propósito. Había comprendido la verdad más profunda, que la única forma de dominar el terror era convertirse en él. El laboratorio subterráneo de Jens Valtier se había convertido en un santuario de la desesperación, un lugar donde la moralidad y la compasión eran conceptos obsoletos, sacrificados en el altar de la ciencia pervertida. Las paredes, revestidas de acero y vidrio, eran testigos mudos de innumerables sufrimientos, un museo de horrores que crecía día a día. En el centro de este abismo de locura, Valtier se había erigido como un dios de la muerte, controlando cada latido de los corazones que latían bajo su mandato.
Con cada experimento se acercaba más a su objetivo final. Había comenzado a reemplazar partes de su cuerpo con los resultados de su investigación, injertando músculos y tejidos que había creado en sus laboratorios. Su cuerpo, antes frágil y marchito, se estaba transformando en una amalgama de carne y máquina, una entidad híbrida que desafiaba la naturaleza misma. Pero con cada avance, también sentía como su humanidad se desvanecía, reemplazada por algo más primitivo, más oscuro. Los sujetos de prueba se convirtieron en sus juguetes preferidos, no solo para probar sus fármacos y técnicas de trasplante, sino para experimentar con el pánico inducido, una fuerza que él creía podía ser controlada y dirigida. Su arsenal de químicos y armas, derivados de sus investigaciones, eran herramientas que usaba para llevar a sus víctimas al borde del abismo. Algunos morían instantáneamente, sus cuerpos incapaces de soportar la tensión extrema, otros sucumbían lentamente, sus mentes quebradas por el terror puro. Sin embargo, no todo era simple para Hens. Su mente, ya débil por la edad y el peso de sus propias obsesiones, comenzó a desmoronarse. Las noches eran un tormento de alucinaciones y recuerdos distorsionados, donde su pasado se mezclaba con su presente en un carnaval de locura. Se despertaba sudando, su corazón latía violentamente mientras las sombras de su niñez aparecían en la penumbra, reprochándole su monstruosidad. El fantasma de su padre, siempre severo y condenatorio, lo perseguía con palabras que resonaban en su cráneo como martillazos. Débil. Eres débil, Hens. No mereces lo que has conseguido. Solo un niño enfermo y temeroso se esconde detrás de esa fachada. Nunca serás fuerte, nunca serás poderoso. Esas palabras se enredaban con los gritos de sus víctimas, creando una cacofonía que lo empujaba cada vez más hacia el abismo. Pero Hens, lejos de retractarse, abrazaba esta oscuridad, usándola como combustible para sus deseos. Cada nuevo amanecer era una oportunidad para llevar sus experimentos más allá, para acallar las voces en su cabeza con los gritos de otros. Decidió que había llegado el momento de dar el paso final en su transformación. Si sus teorías eran correctas, si su investigación sobre la fuerza histérica y la inmortalidad era cierta, debía convertirse en el conejillo de indias de su propio experimento. Ya no podía confiar en los débiles cuerpos humanos de otros, tenía que probar sus descubrimientos en la única persona en quien realmente confiaba, él mismo. En una de sus noches más oscuras, mientras el laboratorio estaba sumido en una calma antinatural, se preparó para la última fase de su metamorfosis. El quirófano, una sala impoluta y brillantemente iluminada, estaba preparado para recibirlo. Los bisturíes, las jeringas llenas de líquidos viscosos y las máquinas zumbantes estaban listas para llevarlo más allá de los límites del ser humano. Valtier, ahora casi irreconocible, se recostó en la fría mesa de operaciones. Su piel estaba pálida, cubierta de cicatrices recientes, y su respiración era irregular, pero su mente estaba decidida. El procedimiento fue brutal. Con una precisión despiadada, comenzó a inyectarse las sustancias que él mismo había sintetizado. Su cuerpo se arqueó violentamente con cada dosis, sus músculos se tensaron hasta el punto de romperse, y su visión se nubló mientras las toxinas recorrían sus venas. Pero Hens Valtier no gritó. Mantuvo los ojos abiertos, observando su reflejo en el acero brillante del quirófano mientras su cuerpo se transformaba, superando los límites de la biología. En el fondo de su mente, una voz tenue, apenas un susurro, trató de advertirle de lo que estaba haciendo, pero él la acalló con la firmeza de un hombre al borde de la iluminación. No había marcha atrás. Los últimos vestigios de su cordura se desvanecieron en un remolino de dolor y éxtasis. Finalmente, el procedimiento concluyó. Valtier yacía en la mesa, inmóvil, su respiración apenas perceptible. Pero dentro de su pecho, un nuevo latido comenzó a resonar, más fuerte, más firme que antes. Abrió los ojos, y lo que vio en el reflejo de los instrumentos quirúrgicos fue a un ser que ya no era humano. Había cruzado el umbral, se había convertido en algo más allá de la comprensión, una criatura hecha de ciencia y locura. Se levantó de la mesa, sintiendo el poder recorrer cada fibra de su nuevo ser. Sus manos, antes temblorosas, ahora eran firmes y llenas de una fuerza inimaginable. Caminó hasta el espejo al otro lado de la habitación y observó su nueva forma. Sus ojos brillaban con una intensidad desquiciada, y una sonrisa torcida se extendió por su rostro. Había logrado lo imposible. Ya no era simplemente un hombre, era la encarnación de la desesperación, una fuerza desatada que llevaría el caos y la devastación a donde fuera. Había renacido en la noche más oscura de su vida, emergiendo como una entidad cuya naturaleza trascendía los límites de la humanidad. La inmortalidad que había perseguido con fervor insano ahora corría por sus venas, pero no era una inmortalidad pacífica o benigna.
Era la inmortalidad de la desesperación, de una vida que se prolongaría en medio del caos y la destrucción, alimentada por la misma oscuridad que lo había consumido desde su juventud. Valtier no tardó en poner a prueba su nuevo poder. Las instalaciones de su corporación, antaño un bastión de innovación y progreso, se convirtieron en el escenario de su apoteosis de locura. Aquellos que habían trabajado a su lado durante años, sin sospechar la magnitud de su transformación, se encontraron cara a cara con una criatura que ya no respondía a las leyes de la razón o la ética. En una noche de terror absoluto, Hens desató el caos dentro de la instalación. Los guardias de seguridad, entrenados para enfrentar amenazas de tipo convencional, no fueron rivales para la fuerza histérica que ahora residía en él. Con movimientos que desafiaban la lógica, se movía a través de los corredores como una sombra, derribando a sus adversarios con una facilidad aterradora. Sus manos, reforzadas por músculos de su propia invención, quebraban huesos como si fueran ramas secas, mientras los gritos de sus víctimas resonaban en la fría oscuridad. No contento con el derramamiento de sangre, comenzó a experimentar con las armas químicas que había desarrollado a lo largo de los años. Los vapores tóxicos y las sustancias corrosivas que había almacenado para futuros experimentos fueron liberados por los ductos de ventilación, llenando el aire con una niebla letal que consumía la carne y corroía los pulmones. El personal, incapaz de escapar del laberinto en que se había convertido la instalación, cayó presa del pánico, sus cuerpos desmoronándose mientras Valtier observaba desde las sombras, deleitándose en su sufrimiento. El laboratorio, que alguna vez fue un lugar de ciencia, se había convertido en un campo de exterminio. Y Hens, en el apogeo de su poder, ya no era un simple científico. Era un ángel de la muerte, un ser que había trascendido la vida y la muerte, y que ahora se movía por la tierra como una plaga viviente. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las ventanas blindadas de la instalación, el silencio finalmente cayó sobre el lugar. Se encontraba solo en su trono de destrucción, rodeado por los cuerpos inertes de aquellos que una vez lo consideraron un genio, un pionero en su campo. El laboratorio estaba en ruinas, los monitores apagados, las luces parpadeantes, y el aire aún impregnado del hedor de la muerte y la descomposición. Valtier, sin embargo, no sintió remordimiento alguno. La oscuridad que había abrazado le había otorgado todo lo que deseaba: poder, inmortalidad, y la capacidad de moldear el mundo a su imagen. Se dirigió a su oficina, donde los restos de su antigua vida aún permanecían, testigos silenciosos de su transformación. Se sentó en su escritorio, encendiendo uno de los pocos monitores que aún funcionaban. En la pantalla, las grabaciones de seguridad mostraban el caos que había desatado. Observó sus propios actos con una frialdad desapasionada, como un científico observando un experimento exitoso. En su mente, la visión de un nuevo mundo comenzaba a tomar forma, un mundo en el que él sería la única constante, una entidad inmortal que gobernaría sobre un reino de oscuridad y desesperanza. Comprendió en ese momento que su verdadera obra apenas comenzaba. Las ruinas de la corporación serían solo el primer paso en su ascenso. Con el poder que había ganado, el mundo entero se abriría ante él, como un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores de la destrucción. Se levantó de su asiento, dirigiéndose hacia la salida del edificio. A medida que caminaba, su mente calculaba los próximos pasos, las próximas conquistas. La luz del día, que una vez habría sido un recordatorio de su fragilidad, ahora lo bañaba en un brillo casi celestial. Pero no era el brillo de la redención, sino el de la desesperación eterna. Con una última mirada al laboratorio que había sido su hogar y su prisión, salió al mundo, dejando atrás las ruinas de lo que una vez fue. Ya no había límites para lo que podía lograr. Era inmortal, era invencible, y el mundo entero lo sabría pronto. El amanecer de la oscuridad había comenzado. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.